de derecho. Sabe tocar y no lo ponemos, entonces hay otro problema. Sería personal o sería, y no, de ninguna manera vamos a no ponerla porque no poner, ¿me entiendes? Entonces, igualdad de derecho, cuando usted tiene un estudio, tiene un título, ¿sí? Y se va a hacer la cola porque dice que necesitan personas que tengan estudios terciarios, ¿sí? Y dice, si usted tiene secundario, se pega la vuelta, ¿sí? Pero si tiene el terciario, tiene la igualdad de derecho de todo lo que está en la cola de poder entrar a ese trabajo, ¿amén? Entonces, un don que Dios nos dio, el talento, ¿sí? Hay que ensayarlo hasta que salga, hasta que se forje, se salga todo lo imperfecto y quede lo perfecto. Alabando y bendiciendo, para alabar y bendecir el nombre de Dios, amén. Gloria a Dios. Mire, le voy a recalcar anoche, pero Dios me estaba hablando, amén. En el libro de Deuteronomio, de vuelta, amén. Gloria a Dios. Capítulo 10 de Deuteronomio, el verso 1 al 4. Amén. Les saludamos a todos los que están en internet, a todos los hermanos que nos miran de parte, sin nombrar pueblos o nombres, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y anhelamos ser de mucha bendición para su vida. Saludos con un aplauso, hermano, a todos los que están viendo. Amén. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedras, como la primera, y sube al monte y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré las 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en la mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en el medio del fuego de la asamblea, y me la dio Jehová. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 3, ¿sí? Vamos a ver qué efecto, amén. Dios le habló a Moisés y le dijo que haga tal cosa, pero lo que iba a hacer iba a tener un efecto. Diga conmigo, va a tener un efecto. Va a tener un efecto. Usted come algo y algo va a suceder. Toma algo y algo va a suceder. Amén. Siempre va a dar un efecto de lo que usted haga, sea negativo o sea positivo. Entonces acá dice en el 2 de Corintios, Dios ya le dijo a Moisés que haga, y Moisés lo hizo. Pero aquellas cosas que él estaba haciendo, no sabía con certeza el efecto que iba a hacer, sino nada más que él lo que estaba haciendo era obedecer al Señor. Y le dijo que escriba la segunda tabla, porque la primera la había roto Moisés, la había descendido del monte. Usted sabe que descendió del monte Moisés, estando en la presencia de Dios. Y cuando descendió al pueblo, descendió del monte, dice la Biblia, que bueno, hermanos, que cuando un siervo, una sierva de Dios, ¿sí?, esté en el monte, que significa la oración, el monte significa oración, está delante de la presencia del Señor constantemente, lleno de la gloria de Dios. Y cuando usted desciende, amén, vos sale, por ejemplo, a la vida cotidiana, qué hermoso sería que sus hijos estén todos cambiados, hermano, amén, que leyendo la Biblia, orando, congregando, escuchando música cristiana. Sería bueno, ¿no? Porque usted está donde,
en la presencia de Dios, escuchando y escribiendo lo que el Señor estaba diciendo a Moisés. Pero no sucedió, sucedió todo lo contrario. Que cuando él descendió, sus hermanos, la tribu de Levi y las 11 tribus, estaban, dice la Biblia, estaban en fiestas paganas, la misma costumbre que tenían los egipcios. ¿Sí? Estaban todos adorando al becerro de oro, y eso Moisés, cuando vio eso, se indignó y la partió a la tabla que Dios traía para ordenar el pueblo, porque no había mandamiento, nunca había mandamiento. El primer mandamiento el Señor le dio, porque dice que ellos empezaron a transgredir, ¿sí?, una convivencia con el Señor. Entonces Dios empezó a mandar. Imagínense, hermanos, si no hubiese ladrón en el mundo, ¿para qué iban a sacar leyes? ¿Cuándo dicen amén? Amén. Si no hubiese mentiroso en el mundo, ¿para qué iban a sacar leyes? Asesino, ¿para qué? Bueno, como no había esas cosas, no había ley. Pero cuando empezó a ver esas cosas, entonces Dios le puso ley. Entonces la ley, diga conmigo, la ley es para transgresores. Es para transgresores. No es para los obedientes. Porque los que son obedientes, hermano, andan sin ley. Sin ley, ¿por qué? Porque no es necesario, amén, que anden la ley. ¿Ya sacan una foto, se ríen, hermano? No. Que Cristo le ama, dijo si David. Amén. Sí. Entonces diga, la primera tabla se la rompió. Y la segunda tabla escribí de vuelta, ¿no? En el caso mío, yo puedo, digamos, me la mandé solo, ¿sí? Así me fue. Amén, se deshació todo porque transgredí lo que el Señor me había enseñado a través de mi madre, a través de los pastores, ¿sí?, que me habían inculcado cómo tenía que manejarme en la vida y qué le tenía que hacer. Entonces hubo otra oportunidad de parte del Señor, pero en esa oportunidad que nosotros vemos hoy, la misma oportunidad, el Señor se la dio a Israel y se la dio a todos los que no son judíos. La segunda oportunidad sería que la primera oportunidad, la tabla de las leyes decía que el que mataba, ¿sí?, era un homicida. Al que lo agarraban, que era culpable de un hecho, que tenía las evidencias que esa persona había matado, asesinado a una persona, esa persona era culpable y era un asesino, un homicida, y era muerto. Ojo por ojo, diente por diente. No se salvan ni los parientes. Hay los dichos que dicen, ojo por ojo, diente por diente, no se fían ni los parientes. La ley era así. Pero cuando empezó a escribir de vuelta, que estamos hoy en la ley del Espíritu, dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida. Escúchame, o sea, antes era que la que había que matar, ¿sí? Pero el que aborrece a su hermano hoy y no le hace nada, no va preso. No tiene ninguna causa. Simplemente lo que hace, le tiene envidia, le aborrece, no lo quiere. Pero nadie sabe, rostro vemos, corazón no sabemos. La policía no lo va a arrestar. No, ¿a quién le voy a denunciar porque no me quiere? Y no hay una denuncia en la ley que... Pero en la ley de Dios, ¿sí?, dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida, es un asesino. Y no es hijo de Dios. Porque no ama a su hermano, tampoco amará a Dios. Si no ama al que ve, menos amará al que no ve. Amén. Entonces, la ley, amén, aquella que Moisés empezó a escribir, mire el efecto que hizo. Y Moisés no lo sabía. Entonces dice, en 2 de Corintios, capítulo 3, versos 7 al 11, dice, y si el ministerio de muerte, escuche, ¿qué era? Un ministerio de muerte. Todo el que oía eso, entonces sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que era malo y lo que era bueno. Pero antes que no lo sabía, no podía haber culpa, porque era inocente e ignorante. Pero cuando empezó a escribirse la ley, dice la Biblia, y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras,
¿En qué le hizo Dios? Grabar en piedra. Pero Moisés no estaba sabiendo los efectos que iba a producir. Y dice, en piedra. Gloria a Dios. Dice, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, aquello que se estaba escribiendo era un ministerio que el que hacía ya sabía que era culpable porque estaban los mandamientos. Pero antes de que estén los mandamientos no podía. ¿Por qué? Porque no sabía lo que estaba haciendo. ¿Así me explico, no? ¿Sí? Ese ministerio se llamaba ministerio de muerte y fue con gloria. Y dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, los 10 mandamientos, ministerio de condenación, los 10 mandamientos, ¿sí? Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso. Y en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Escucha, hermano, aquella gloria de Moisés, que todos hablamos de Moisés, dice que fue una gloria que pereció. ¿Sí? Que no fue una gloria eterna, fue simplemente temporal. Y acá llama el Señor que esas letras, esas tablas, ese mandamiento, se activó un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque por causa de los mandamientos, el pecado sacaba ventaja. Usted hacía algo y como ya su conciencia estaba en el mandamiento, entonces por ese mandamiento estaba en falta. Así me explico, amén. Y entraba el pecado, agarraba y ahí empezaba lo que era la muerte. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué tenemos hoy nosotros? Diga conmigo, yo tengo el ministerio del Espíritu, no tengo de la ley. No tengo del Espíritu. Y la Biblia dice, amén, el ministerio del Espíritu, que dice que los mandamientos hoy, diga conmigo, los mandamientos hoy son del Espíritu. Son mandamientos, amén. Pero también los mandamientos, obviamente, Dios nos pone que en cada mandamiento que cumplimos, dice la Biblia, que hay una bendición de parte de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquello que fue glorioso terminó y empezó, mucho más glorioso será lo que permanece. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, el mandamiento que estaba en la ley decía: no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén, los 10 mandamientos. No adorarás a otro Dios, no te inclinarás a ellos. Y cada mandamiento tenía una bendición, pero el incumplimiento de cada uno de ellos tenía una maldición. Escuchen, hermanos, por ejemplo, miren, vamos a un ejemplo, ¿no? Si yo me porto mal, voy a poner el primer ejemplo para no dar ni un ejemplo. Si yo me porto mal y usted sabe la Biblia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos por ahí? Amén. Pero usted se entera que yo fui ante una enfermedad que es una enfermedad mortal. Usted ya sabe, ¿ya? Que vivo por la misericordia de Dios. Amén. Pero como usted sabe la Biblia, usted me va a decir: mire, pastor, si usted se porta mal, dice la palabra que su enfermedad será 7 veces peor.
no me maldigas. No me está maldiciendo, me está diciendo lo que es la ley del Espíritu. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces no tengamos porque le dice una corrección, ya está maldiciendo. No, dice la Biblia que ya está escrito. Maldecir no es ese concepto que tenemos que te dice, pero te va y empieza a soltar todo lo peor. No, maldecir quiere decir mal hablar. Yo conmigo, maldecir quiere decir mal. Pero si estoy diciendo una verdad de alguien, ¿no? No está mal hablando, sino que está diciendo una verdad. Pero siempre asociamos que cuando está diciendo cosas que no son, entonces mal hablar. No. Mal hablar es decir cuando uno no dice como tiene que decir. Amén. Por ejemplo, usted está débil, está mal, amén, está tal vez con pocas fuerzas, con pocas ganas, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia, el débil diga, fuerte soy. No te está enseñando a mentir, te está diciendo que hable bien. El pobre diga, rico soy. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, no es mal hablar, te está diciendo, enseñando a hablar, no a mentir, a hablar bien, y lo que usted habla se va a cumplir, va a dar un efecto. Entonces, esa es la ley de ¿cuál? Del Espíritu, amén. Y la ley del Espíritu, como decía, que aquel que aborrece a su prójimo, entonces es un homicida. Antes no, tenía que matar. Aquel que codicea a la mujer de su prójimo es un adúltero. No, antes tenía que encontrarlo. Si no, no había causa. Entonces hoy estamos en la ley del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, la ley del Espíritu. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, los 10 mandamientos, era imposible, ¿sí? Por lo cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que están de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué podemos llamar carne, hermano? Usted dice, una buena asado, una buena milanesa, ¿ven? Me da ocupado. No, te está hablando que cuando ponemos el carro atrás, el carro adelante y el caballo atrás, estamos mal, no estamos en la ley del Espíritu. ¿Me entienden? Digamos, cuando priorizamos las cosas que no son del cielo, amén, y priorizamos las que son terrenales, no andamos conforme al Espíritu, porque el Espíritu siempre es primero. Amén. Entonces nosotros, dice, tenemos que andar conforme a lo que es el Espíritu. Ahora miren, usted dirá, y podemos pensar, que andar en el Espíritu es que todas las cosas te vayan punto caray. Amén. Que todo tu día concuerde una cosa con la otra y que termine la semana y el mes y el año en una gloria, acomodado en todo. Salud, 10. Sentimiento, 10. Economía, 10. Parte ministerial, 10. Todo 10, 10, 10. Y no es así. ¿Que vas a terminar de 10? Sí. Eso te lo garantizo. Amén. Pero si fijamos la vida, por ejemplo, de José, que tuvo una vida espiritual, José iba como, digamos, cotidianamente su labor era de peor a peor. Se salió de Guatemala y se metió en Guatemala. Como dice el dicho, amén. Sus hermanos lo vendieron, lo aborrecieron,
lo vendieron ahí a Potifar, lo acusaron de cosas que no eran, a un hijo de Dios lo metieron en la cárcel y después de la cárcel lo sacaron y lo pusieron como gobernador. Entonces, si hay cosas, hermano, que suceden, no vaya a ser que estás en el espíritu y vos crees que le erraste. Y que si te va todo bien, ¿sí? Todo bien, es como que no está en el espíritu. Entonces esta es la controversia. ¿Amén? Jesús, el ejemplo número 1. Él estaba en el espíritu o en la ley. En el espíritu. ¿Y cómo terminó? Crucificado, ¿sí? Aborrecido, y terminó solo porque estaba en el espíritu. Amén. ¿Cómo terminó Elías, el varón de Dios que bajaba fuego del cielo? ¿Estaba en la carne o en el espíritu? En el espíritu. ¿Cómo terminó? Terminó solo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo terminó? Solo. Solo porque dice que estaba en cárcel todos los días, encima le pegaban. ¿Cómo terminó el apóstol Juan? ¿Sí? Estando justamente en el espíritu. ¿Cómo terminó? Encarcelado. Y él escribió Apocalipsis, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, y el libro del Evangelio de Juan. 5 libros escribió, y estando en cárcel, apartado de toda su familia, alejado de todo, privado de todo, y dijo el apóstol Juan: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí una voz detrás de mí que me dijo: no temas, soy yo. Ven y sube, y te mostraré las otras cosas que sobrevendrán. Amén. Entonces hay cosas, hermano, fuertes en tu vida. Dice, hermano, hay cosas fuertes en tu vida, pero hay cosas muy débiles en tu vida que te van a dar equilibrio para que estés en el espíritu. ¿Por qué? Porque la flecha en la cabeza es lo más fuerte que tiene la flecha, el hierro o el bronce. Pero la cola de la flecha es la pluma, lo más livianito. ¿Para qué? Para darle dirección a la flecha. Entonces el apóstol Pablo decía que cuando él era débil, entonces era fuerte. Amén. El apóstol Pablo decía que en la debilidad de él, Dios se perfeccionaba. Entonces hay cosas, hermanos, que tal vez estás luchando y como que no las podés vencer. Y te debilitan. Pero esa debilidad, Dios está obrando porque te está equilibrando. Amén. Pero en el tiempo que viene, te vas a encontrar con la bendición. Porque la Biblia dice que esa ley de aquella que fue con gloria, ¿sí?, pereció, pero estamos hoy en la gloria que permanece. Diga, yo estoy en la gloria que permanece. ¿Y quién es la gloria que permanece? Jesús. Él es el que hoy estamos en Jesús, en la gracia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, en el libro de Jeremías, capítulo 19. Amén. Usted sabe que Jeremías, hablando, el hombre de Dios, el varón del Señor, fue llevado cautivo, no porque él estaba en pecado, no porque era desobediente, sino porque el pueblo estaba en pecado, ¿sí? Y se llevó cautivo, y Jeremías fue entre el pueblo de Dios, y estaba en cisternas también, en la cárcel, y era un hombre del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, por ejemplo, el que estaba en el espíritu, Daniel, el hombre del Señor, que por portarse bien, ¿sí?, lo metieron ¿dónde? En el foso de los leones, para que lo maten. Pero Dios estaba con él porque él estaba en el espíritu. Amén. Y la Biblia dice que el que está en el espíritu busca las cosas del espíritu. Amén. Porque estamos en el canal, es como una frecuencia. A ver si me puedan entender, una frecuencia de WhatsApp, ¿sí?, de Wi-Fi, ¿sí?, que tiene poquita señal. Y capaz que usted tenga muy poca señal, y esa es poca fe, está muy débil. Tiene que buscarla en la oración, buscando al Señor, leyendo la palabra, hasta que tenga una buena señal. Y entonces cuando tiene la buena señal, hermano, ¿sabe lo que pasa? Dice la Biblia, en el libro de Corintios: ya no miro las cosas que se ven, sino que yo miro las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Amén. Porque estoy ¿dónde? En el Espíritu. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Estoy dónde? En el Espíritu.
Gloria al nombre de Jesucristo. Miren, entonces dice que tenía que escribir, pero hoy el Señor está escribiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, con su espíritu. Amén. Escribiré mis palabras en tu corazón. Amén. Y en tu mente. ¿Dónde va a escribir ahora? ¿A dónde va a escribir? ¿Y dónde? En la mente. Entonces para la tabla también. Está la tabla del corazón y la tabla de la mente. Tiene que concordar. Tengo que concordar. Dígame, tengo que concordar lo que pienso con lo que creo. Entonces es como el documento, hermano. Amén. Usted le mira el documento y le mira la cara. O le mira la fotocopia y mira el original. Tiene que concordar. No puede ser entonces yo que piense cualquier cosa y con el corazón, amén, haga otra cosa, ¿sí? Amén. Yo alabo, por ejemplo, a Dios, oro a Dios, sirvo a Dios, pero que en mi corazón no creo que Dios me está escuchando, ni creo que estoy sirviendo para Él. Tienes que hacer las cosas. Lo que hago, lo creo, Señor, que tú lo estás haciendo. Entonces eso está ¿dónde? En el Espíritu. Y escribí en el corazón. Amén. Entonces dice así, Jeremías 19, verso 1. Y así dijo Jehová, ve y compra vasija de barro del alfarero. ¿Sí? Usted sabe que el Señor le dijo a través de Eliseo a la viuda, ¿sí? Que junte vasijas para llenarla de ¿qué? De aceite. Le dijo el Señor a Eliseo, ve a tu vecino y junta vasijas y llénala de aceite. Cuando se llene una, entonces apártala a esa y llena la otra. Amén. Entonces nosotros somos las vasijas. Cuando nosotros Dios nos llena del Señor, amén, aprendemos el oficio que Dios nos mandó. Amén. Entonces ya está lleno usted. Entonces vamos a otra para enseñar las cosas del Señor y llenarlo de vuelta. Y así sucesivamente todos somos llenos del Espíritu, del aceite del Señor. Y cuando dice del Espíritu, no es solamente que usted levante la mano y sienta algo. Ser lleno del Espíritu es lleno de la palabra del Señor. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y tienen poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Ve y compra vasija de barro y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrá al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta del oriente, y clamarás allí, y clamará allí las palabras que yo te hablaré. Amén. Hoy tenemos que hablar lo que Dios nos manda que hablemos. Amén. Diga conmigo, no voy a hablar tonterías. No voy a hablar tonterías. Hermano, se basta. Yo no puedo llamar al bueno malo. Amén. Ni al bueno ni al malo lo puedo llamar bueno. ¿Cuántos llaman amén? Amén. Acá dice, tú vas a hablar, dice, y entrarás, dice, porque las palabras que yo te diga, entonces esas vas a hablar. Dios no se hace cargo de cosas que nosotros decimos que Él no dijo. Amén. Dios, como está diciendo, y esto te dijo el Señor, cuando Dios está diciendo, no, yo no dije nada de eso. Te irá bien cuando estás en desobediencia, no te va a ir bien. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Al que está en obediencia, concuerda, porque le decís te va a ir bien y gloria a Dios le va a ir bien. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pero no podemos decir que alguien está mal, en desobediencia le va bien, porque estamos haciendo falso testimonio y no estamos diciendo lo que Dios nos dice que digamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener enemistad, vamos a tener conflictos y tal vez no nos van a querer. Pero esa palabra, tal vez de confrontación, va a traer vida y va a evitar un peligro. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sí? Porque a veces te dicen, mira, el médico te da vuelta, pero te dicen, mira, vos te tengo que operar. Y no le gusta, o a cuál le gusta que lo operen, hermano. A nadie le gusta que lo operen. ¿Te va a hacer bien o no? Te va a hacer bien. Va a tener que tomar estas pastillas, justo las pastillas que le caen mal y que le agarra colitis. Te tiene que tomar igual. Amén. Porque le va a hacer bien. Y a veces no hay alternativa. Es lo que hay y lo que tenemos que escuchar. Porque eso trae vida. Amén. Dice, tú vas a tener la palabra que yo te digo. Entonces dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2. Dice, y Jehová me respondió, ¿qué es lo que Dios nos manda a decir? ¿Qué nos manda a escribir? A imprimir.
la palabra del Señor. Imprimir, ¿viste? Cuando estamos imprimiendo así, estamos bajando del celular, estamos bajando de la computadora y queremos imprimir en una hoja, literalmente, ¿sí? No estar adentro, sino que es afuera. Entonces nosotros escuchamos de parte, Él nos imprime a nosotros, amén, lo que tenemos que decir. Nosotros empezamos a imprimir a los demás para que ellos alcancen también la bendición de parte del Señor. Amén. Porque más, hermano, que no alcance tal vez o demore la bendición temporal, ¿sí? Pero la que es segura es la bendición eterna. Porque la dice, serás salvo tú y toda tu casa. Esa es salvación eterna. Tal vez lo temporal a veces demora, pero acá dice la Biblia que lo que tenemos que imprimir. Habacuc capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Allá le dijo Dios a Moisés, escríbela. Y Moisés empezó a escribir, no sabía lo que estaba escribiendo. Y lo que estaba escribiendo tenía un efecto que muchas personas iban a caer en condenación. Pues el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Pero acá es distinto. Porque por la gracia del Señor, amén, Jesús dice que Él nació, Dios, amén, había hecho nacer a Jesús en carne y sangre para que el pecado de todos aquellos que no pudieron, en el caso de Moisés, en el caso de Abraham, en el caso de Enoch, amén, en el caso de siervos como Noé, amén, que antes de Jesús, ellos no pudieron, pero sí, por la sangre de Jesucristo, amén, por Jesús cargó el pecado de ellos, el pecado de usted, el pecado mío, el pecado de todos los que creen en Él, y lo metió en su cuerpo, se hizo responsable. Y cuando el pecado estaba siendo castigado porque lo molían a palo en Jesús, entonces lo que estaba siendo castigado era el pecado de usted y el mío. Y Satanás creía que estaba destruyendo a Jesús y estaba siendo vencido. Estaba autodestruyéndose solo. Y cuando ya murió Jesús, los pecados de usted y mis pecados murieron en el cuerpo de Él. Entonces fue molido, absorbido, para que nosotros entremos en el nuevo ministerio, que es la gracia y la bendición de parte de Dios, de escribir una nueva etapa. Entonces, cuando Jesús escribió, los apóstoles escribieron y quieren imprimir nuestras vidas, la Biblia dice que muerto el testador, ¿sí? Muerto el testador, el que mandó que haga tal cosa, que se predique tal cosa, amén, y que para que tenga cumplimiento, tiene que morir el testador. El que hizo el testamento dejando la heredad a los demás, tiene que morir. ¿Para qué? Para que se haga efectivo, si no, no. Entonces el Señor, cuando vio que todo estaba escrito en el tiempo eterno, amén, para su vida, para mi vida, amén, todo estaba para su familia, entonces dijo, consumado es, ahora sí me voy. Revisó todo y estaba todo bien. Cuando lee uno lo que va a firmar, ¿me entiendes? Y va a poner un sello, te lee, porque a veces la letra chica es la que más importa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor dijo, bueno, ya está la bendición para Ramón, diga su nombre, ya está la bendición para... Diga su nombre, diga su apellido. Listo, ya está, ahora sí, listo, firmo. Amén. Muerto entre dos hace efectivo el testamento. Y Jehová me respondió y escribe la visión. Amén, en el corazón de Ramón, escribe la visión, ¿dónde? En la tabla, en el Nuevo Testamento, la nueva tabla, escríbela, diga su nombre, escríbela en el corazón de, en la mente de... Para su vida, no solamente, es para su familia, es para la descendencia que viene. Escribe la visión y declárala en tabla. Aparece de vuelta en la tabla. ¿Y cuál es la visión? Amén. La visión es Cristo. Usted tiene la visión y escribe la visión. La visión es Cristo, quiere decir que usted tiene a Cristo. ¿Cuándo tiene a Cristo? Tiene el cumplimiento de la visión. Se agarra de Jesús y tiene el cumplimiento. Diga, agárrate de Jesús, pero agárrate bien, mira, porque la tormenta te va a querer arrancar. La tormenta te va a querer que salgas del camino, que no sirvas, que no ores, que todo está terminado, que no hay Señor, no, como dijo el centurión, le dijeron al centurión, no moleste más al maestro porque ya murió, ya está, ya no hay nada que hacer. Agárrese de Jesús, amén. Porque dice que por causa de la palabra vendrán el enemigo y quiere robar lo que Dios te dio. La herencia que es la palabra del Señor, amén.
para que corra, y dice, escríbela en la tabla para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Amén. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Usted tiene que vivir por fe. Decir que tenés que ser sano por fe. También próspero por fe. Tenés que hacer las cosas que te manda por fe. Porque eso es una ley de la visión que Dios está escribiendo. Amén. Te deja. Y si usted puede morirse de hambre teniendo comida, puede morirse de sed teniendo agua. Amén. Le puede pasar cualquier cosa sin poner por obra, sin creer a la palabra del Señor. Tenemos todo. Es como cuando usted, hermano, cumple 18 años y tiene el registro de conducir. Ya no es responsable su papá. Es responsable usted. Porque ya es grande. Entonces Dios te deja ¿qué? La palabra para que usted prospere. Y se cumpla esa palabra que dice, no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo están seguros, hermano, que tiene a Jesucristo? Amén. Entonces, si tiene a Jesucristo, ¿habrá algo mayor que Jesucristo? No. No, hermano, si a mí me da ese milagro que estoy esperando, mi corazón se va. No, usted ya tiene el milagro más grande de lo que está esperando. Amén. A ver, Dios te va a dar siempre más, porque Jesucristo es más grande, porque es el dueño de los milagros. Es el dueño de la prosperidad. Él es el dueño de la salud, el dueño de la libertad. Si tenemos a Cristo, por eso dice la Biblia, que si Dios no lo escatimó, no lo guardó, no lo puso en papel de celofán o en cuna de oro acá en la tierra, sino que lo entregó por nosotros, dice la Biblia. Dice la palabra, no nos dará las demás cosas. Que ni le puso nombre, porque hay muchos nombres que podamos tener en diferencia de bendición unos con otros pidiéndolo al Señor. Dijo, si te interesa a Cristo, y yo no estoy de acuerdo, hermano, por eso van a ofender. Amén. No por ahí lo que miran en internet. Y dice, lo mayor, lo más grande está por venir. Dicen así, ¿no? Publicado. Yo nunca digo amén y pongo nada porque respeto los pensamientos de los demás, por supuesto, ¿sí? Lo mayor, lo más grande está por venir. No, si ya tengo lo más grande. Lo que va a venir, la manifestación de una semilla que yo tengo, ¿sí? Que más importante, amén, Dios me puso una semilla y en esa semilla hay un árbol de 30 o 40 metros que se va a manifestar. Y eso va a ser grande, pero ¿de dónde va a impartir? De lo que tengo ya dentro. ¿La gloria postrera será mayor que la primera? Sí, estoy de acuerdo. Amén. Pero no va a haber gloria si no tenemos lo primero, que es el Señor. Entonces dice, muerto el testador, se hace efectivo el testamento. Amén. Y dice, si Jesucristo, si Dios, el Padre, no lo guardó a Jesús, sino que lo entregó, no te dará la casa, no te dará la salud, no te dará el esposo, no te dará los hijos, no se van a convertir. Si vos ya tenés a Cristo, eso va a ser un prototipo de modelo para que los demás se conviertan. Te entregó la visión a vos te convertiste, entonces hay un reto. Decirle que está al lado, Dios te está retando. Pero no que te está retando así mal, no serví, entonces no te está retando, bajate del barco. Camina por las aguas, camina por fe, viví por fe, aunque no lo vea. Amén, créelo, amén, antes que lo vean. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten que son sal? Sal en esta tierra. No salado, hermano, porque el hecho de salado, a veces ya les he explicado, amén, que la Biblia dice que somos sal de la tierra. Amén, pero somos sal. Y tenés que decirle que está al lado, tenés que salir del salero. Salir del salero. Una sal en el salero no sirve para nada, pero tenés que salar, tenés que condimentar y que vuestra palabra, vuestra enseñanza, vuestra alabanza, vuestra adoración, vuestra oración sea con sal. No así medio desabrido, no sé qué, sino que el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, dice, escribe la visión. Amén. Y todo
todo eso que escribiste, que Dios escribió, que permitiste, que escribe en tu vida, escuchando mensajes, leyendo la Biblia, es lo que se va a cumplir. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, amén, empezamos que en Deuteronomio dice, y en el tiempo, dice, Dios me dijo, escribe. Jehová me dijo, en ese tiempo escribe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía Deuteronomio? Amén. En aquel tiempo me dijo Jehová, escribe, lávate 2 tablas. Y acá dice, en el cumplimiento, alabado sea el nombre de Jesucristo, de los tiempos. El libro de Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, decía conmigo, estoy en el cumplimiento del tiempo. No hay margen. Fíjese, hermano, que a veces está perdido y dice, ¿dónde estoy? Amén. ¿En qué época estoy? ¿Estoy en invierno? ¿Estoy en verano? ¿En qué mes estoy? ¿En qué día estoy? ¿Estoy en feriado o no? Y acá dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y el tiempo es Jesús, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, cual clama. ¿Qué tenemos? En nuestros corazones el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús, hermano. Diga conmigo, si tenés el espíritu de Jesús, sos perseverante, porque Jesucristo era perseverante. Amén. El espíritu de Jesucristo no se da por vencido jamás. Porque el espíritu de Jesucristo, dice la Biblia, no era Pedro, ¿sí? No era la sombra, ni tampoco Pedro, sino el espíritu del Nazareno. Si tenés el espíritu del Nazareno, no tenés que ser vencido por ninguna enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno, loco. Yo tengo el espíritu del Nazareno. No voy a ser quebrantado por ninguna amargura. Porque el espíritu del Nazareno es, diga conmigo, es inquebrantable. Le van a tirar, mire, gomerazo, le van a tirar piedrazo, le van a tirar cañón, le van a tirar, usted va a seguir. Lo van a desarmar todo y va a seguir desarmado, que es una pata. Y el otro pedazo por allá, porque a mí no se va a volver a armar de vuelta. Amén. Porque el espíritu del Nazareno jamás va a retroceder, sino que avanza siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El espíritu del Nazareno. Gloria a Dios. Porque en vuestros corazones el espíritu de Jesús, del Hijo de Dios, clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Decirle que está, no sos esclavo de ninguna enfermedad, dolor, etcétera, etcétera. No sos esclavo. ¿Por qué estás así angustiado? Amén. O deprimido. Amén. Como dice el libro de Salmos. Alma mía, ¿por qué te abates entre mí? ¿Por qué si ya eras libre, ya sos libre, ya no vas a ser nunca más condenada, sino que eres libre, vas a ser edificada? Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, Dios nos dice, no están en la ley, están en la gracia. Y todo lo que el Señor, amén, imprimió en nuestros corazones, también el diablo lo quiso robar. Y quiso que usted abandone las cosas de Dios. Amén. Dice, no, me quisiera ir a un lugar solo, quisiera estar en un lugar, en un campito por ahí, que tenga un pocito, y que tenga unas gallinitas, y que tenga un chivito, amén. Y la gente, que claro, nunca va a tener problema con nadie. ¿Me entiendes? Nunca va a pelear ni con el diablo, porque nadie lo va a molestar. A nadie va a perdonar porque nadie lo va a ofender. Pero está en el campo de batalla, hermano. Amén. Solamente son los valientes, los que tienen el Espíritu del Señor y que están en la gracia del Señor y que están en el Espíritu del Señor, como le decía, que estaba José, estaba Daniel, estaba Juan, estaba Abraham. Gloria a Dios, amén. Amén. La Biblia dice que el que está en el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Amén. No puede. Entonces, el que está en el Espíritu no puede pecar. Dice la palabra, no puede pecar. Pero la Biblia, Jesús dijo, aun con vuestros pensamientos pecáis.
Lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros no volveremos a repetir de donde Dios nos sacó. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos en el Espíritu del Señor. Y cuando estás en el Espíritu, hermano, amén, estás alineado con los pensamientos de Dios. Y al estar alineado con los pensamientos de Dios, usted va a dormir en paz. Porque el rey David decía, en paz me acostaré Y así mismo dormiré. y después así mismo me levantaré. Voy a desayunar grande, voy a comer grande, voy a merendar grande, voy a cenar grande y me voy a acostar de vuelta. Y no sé si va a venir en paz porque va a ser tanto dolor de panza que va a tener tanto comer todo el día. Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él ha confiado. Amén. Entonces, estamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Esta palabra que recibimos nosotros, hermanos, amén. Si no estábamos en el Espíritu, no iba a estar hoy sentado usted. Se iba a dar. Amén. ¿Qué sabe dónde? Pero como estamos en el canal, la escuchamos. Lo que es del Espíritu. Amén. Y lo que dice, lo que el Espíritu es, Espíritu es. Y lo que es de carne, carne. Y en esto me encantó una vuelta que dijo una hermana. Y me quedó ahí, ¿no? Y dice, ¿por qué la gente muchas veces que trajimos a la iglesia se fue a la iglesia? Y decía la hermana que predicaba, ¿qué lo trajiste en la carne? Le predicaste en la carne, no en el Espíritu. Porque los que son del Espíritu, dice la Biblia, buscan las cosas. Y dice, y estos los cuales son engendrados del Espíritu, no de voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios. San Juan 1:12. Entonces el que le predicamos estando en el Espíritu nosotros, le engendramos como el apóstol Pablo engendró a Timoteo. Amén. Jamás Timoteo se apartó. Entonces, andar en el Espíritu, engendramos en el Espíritu. Amén. Y el que esté engendrado en el Espíritu va a ser tu discípulo. Amén, tu discípula. Amén. Y jamás se va a apartar. Entonces, esas bendiciones están, lo que está en la ley del Espíritu. Y en la ley del Espíritu me encanta, hermano. Porque en la ley del Espíritu estuvo Abraham, Isaac y Jacob, los tres. Padre, sería el abuelo, el hijo, el nieto. Sería el padre, el hijo y el nieto. Las tres generaciones andaban en el Espíritu. Porque no tenían ley, no había mandamiento. Ellos hacían según lo que Dios puso en el corazón de ellos, en la mente, y concuerda todas las cosas hoy con lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios siempre se va a acordar. Diga conmigo, Dios siempre se va a acordar lo que anda en el Espíritu. Porque dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre se va a acordar de ti cuando anda en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra. Y cuando andamos en el Espíritu, hermano, andando en el Espíritu es eterno. Usted puede gozarse por adelantado. Decirle, hermano, vos te puedes gozar. Vos te puedes gozar Hasta 100 años. hasta 100 años. El futuro. Le digo más, hasta 2000, 3000 años en el futuro. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en el Espíritu. Y se gozó porque vio el nacimiento de Jesús miles de años atrás. Y trajo la respuesta a todos sus problemas que él tenía. Tenía problemas familiares y cuando vio el cumplimiento ese que se gozó, se alegró. Dice el Señor, no podrás, si estás en el Espíritu, saber cómo van a salir en tu salud. Gozate, amén. Saber cómo se van a convertir tus hijos, los hijos nuestros, amén. Porque estás en el Espíritu. Dios te va a hablar siempre cosas hermosas, gloriosas, poderosas, de bien y jamás de mal. Porque la Biblia dice de continuo, son mis pensamientos para bien, para contigo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice A la iglesia. a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo en esta hora. Sea sus ojos, por favor. Se nos fue la hora, ya entiendo, amén, que sí que no fue, pero queremos adelantar el tiempo, Señor, también, porque los tiempos son cortos y malos, tu palabra, pero el que está en el Espíritu, Señor, mañana
la semana, sepa de santo que por esta palabra tú lo alinearás. Amén. Le darás dirección en tu espíritu, Señor, en la mente. Revelación de salir de todos esos problemas y gozarse, Señor, antes de verlos. En el nombre de Jesucristo yo declaro, Padre, que tú abras los ojos espirituales y que puedan ver a su esposo convertido. Pueda ver a su esposa convertida, a sus hijos convertidos, a sus nietos, a su parentela, Señor. Abre los ojos espirituales para que estén en el Espíritu, Señor, como lo estaba, Señor, Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan, él estaba en el Espíritu porque él vio y oyó más de 2000, 3000 años y escribió todo lo que él, Apocalipsis. Él estaba en el Espíritu, amén. Y vio y oyó. Amén. Vio y oyó. No hay ninguna máquina, no hay ninguna, sí, Ale, por favor, sí. No hay ninguna máquina, no hay ningún celular. Escucha, hermano, no hay nada que pueda grabar un segundo del futuro. No se puede grabar ni una imagen del futuro, ni un sonido. Pero dice la Biblia que Dios a Juan le hizo ver y oír. Y todo lo que estaba viendo y oyendo el apóstol Juan, ¿sí?, lo escribió en Apocalipsis. Y hoy se está cumpliendo todo. ¿Por qué? Porque él estaba en el Espíritu. Señor, háblale ahora. Yo sé que no somos Juan, Señor, el apóstol, pero Señor, somos tus hijos, que es importante. Imprime en la mente de ellos, en el corazón, que va a pasar, Señor, para que eso, Señor, empiece a estimular un fuego de una pasión para poder alabarte, glorificar y soñar con cosas grandes. En el nombre de Jesús tiene que abrir una brecha hoy el Señor en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, abrir y abre paso para que puedas ver un amanecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que está en el espíritu, como Eliseo. Amén. El siervo de Eliseo no estaba en el espíritu. Giesi estaba en la carne, vivía en la carne. Vivía a través de la plata, a través de la mentira, a través de las ventajas. Pero él veía a su enemigo. Se levantó a la mañana el siervo de Eliseo y vio que un ejército lo estaba rodeando, porque no estaba en el espíritu. Pero su maestro, ¿sí?, su señor, que era Eliseo, estaba en el espíritu. Y dijo: Padre, abre los ojos a este siervo, ábrele. Y cuando le abrió los ojos, desapareció el ejército del enemigo y había un ejército de ángeles con carros de fuego, con espadas desenvainadas. Dios te llamó para que veas la bendición. Decirle, tomarle la mano que está al lado. Dios nos llamó para que veamos bendición. Ya es suficiente en el mundo toda la perversión y las cosas nefastas de esta gente, Señor, que no te ama, que no te sigue. Tú lo trajiste, Señor, para ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, como le mostraste también esa gloria a Moisés, allí en el monte de la transfiguración. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, Señor. Yo declaro que es imprimido en su vida, en su espíritu, y todo lo que han venido de las tierras, Señor, a este lugar, y lo que están escuchando y viendo por internet, yo proclamo en el nombre de Jesús que abra sus ojos, Señor, que su espíritu empiece, Señor, a levantarse, aleluya, porque puede estar tu espíritu, puede estar dormido. Se durmió Elías, se durmió Jesús, se durmió los apóstoles. Despertar a los valientes, despertar y convocarlos para la batalla. Señor Espíritu, despiertan espíritus. Señor, en el nombre de Jesús, que se levanten, Padre Santo, y que puedan ver, Señor, la bendición que viene, que está, Señor, esperando, Padre Santo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, tu amado y bendito Hijo, Señor. Estas cosas
Cuando uno está en la carne, hermano, o vive en la carne, uno busca el anteojo y no se da cuenta que lo tiene puesto. ¿Me entienden? Hay cosas que están ahí a la vista y no las pueden ver. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora proclamo que se abre una puerta dimensional, Señor, y proclamo que se ven más que vencedores, más que ganadores, Señor. Se ven benditos, Padre Santo, y la palabra dice que nada le hará daño y que todo lo que hagan prosperarán, Señor. Amén. Los veo bendecidos, prósperos, los veo ungidos, convertidos, sirviendo, Señor, proclamando tu grandeza, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor le dijo a Juan el Bautista: ¿para qué naciste? ¿Qué viniste a ver? Si quieres hombres vestidos con esplendidez, ya lo tienes en los palacios, ahí están. Porque Jesucristo no tenía mucha apariencia, ¿sí? de su figura, y no tenía apariencia tampoco en sus vestiduras, pero había un poder. Él tenía una visión que es muy importante, amén, que todas las cosas que podamos poseer terrenalmente, que también son de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, yo proclamo en esta hora que hay sanidad en los matrimonios, hay sanidad en los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, levante sus manos, por favor. Si usted no está enfermo, si alguien está enfermo, yo lo veo sano, Señor. Eso es como que el futuro se le mete en su presente. Así me explico, amén. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Señor, en el nombre de Jesucristo, esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un eterno y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En el nombre de Jesucristo. A Dios sea la gloria, Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Padre, toda carnalidad hoy tiene que quedar. Señor, toda carnalidad yo no me llevo. Yo sacrifico, Señor, porque dice la Biblia que todos aquellos que están en Cristo Jesús han sido sacrificados. Amén. En Cristo Jesús. Y una persona que está siendo sacrificada no tiene autoridad en sus manos, no puede hacer nada con sus pies, no tiene decisión propia. Señor, en el nombre de Jesús, el que está en el Espíritu, Señor, de repente está preparado para orar por un enfermo, de repente está preparado para liberar a un endemoniado, de repente está preparado para dar una palabra de aliento al que está abatido, de repente sopla, Señor, tu viento. El que está en el Espíritu, Señor, yo declaro, Padre Santo, como el que está en el Espíritu, cuando oraste por alguien que estaba enfermo y le dijiste, no vas a morir esta enfermedad, Jesús le dijo, no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Lo estaba viendo Jesús antes de sanarlo, que ya estaba sano. En el nombre de Jesús, yo proclamo en esta, levante sus manos aquellos que tienen deudas, que tienen cosas que están empantanados, que no se pueden salir. Señor, yo lo proclamo que hoy se ven, Señor, que en sus cabezas, en sus mentes, Señor, ya no hay deudas, sino que hay proyectos. En el nombre de Jesús, yo empiezo a proclamar por la palabra y empiezo a imprimirle, Señor, en su mente, en su corazón, las palabras tuyas, Señor, que son bendecidos y se convierten en bendición en el nombre de Jesús. Aunque tal vez se la reiteré y se la vuelva a reiterar de vuelta, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aunque tardar ese cumplimiento vendrá, así serás, así te ve el Señor libre en el nombre de Jesús, porque ninguna deuda va a llegar al cielo, sino que va a llegar los galardones, los triunfos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro sanidad, Padre Santo. Vemos, Padre Santo, en el Espíritu, cómo se convierten estos pueblos, Señor, como Garabato, como los pueblos enteros. Declaramos que se van a convertir, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, yo veo que mi familia deja los vicios, se aparta, Señor, del pecado, del adulterio. Yo veo que se aparta de la mentira, de hurto, se aparta, Señor, de las malas compañías. Estoy viendo lo que el Espíritu me muestra. El Espíritu Nazareno te va a mostrar eso, el Espíritu Santo te va a mostrar esa salida, nunca otra. Pero el diablo te va a mostrar otro canal, que van a ir de peor en peor y que van a hacer eso. Corta en esta noche en el nombre de Jesús. Señor amado, Dios Todopoderoso, glorioso y bendito Padre Celestial, estoy orando porque hay rompimiento, hay cadenas que están atadas, cegando de las mentes, cegando los corazones para que no veas, para que no entiendas, para que no percibas. Dice la palabra del Señor, pero Dios nos envió a romper las vendas
Dios nos envió a libertar al cautivo, al sordo, al ciego, al mudo, al paralítico, Señor, a anunciar apertura al que está en cárcel, al que está en muerte, resucitado. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, Señor. En esta noche yo determino, en el nombre de Jesús, que me veo bendecida por la gracia, por la ley y la misericordia. Oh, Rama, Kai, Sanaba, Jaya, aquellos que, Señor, han caído en pecado y el diablo los acusa. Señor, hoy me levanto, Señor, por tu gracia, por el perdón de mis pecados, por la sangre de Jesús que fue allí en la cruz del Calvario. Me declaro sano, libre, próspero, Señor, bendecido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu oración, Señor. Yo proclamo que somos la iglesia que estamos buscando el Espíritu, Señor, que estamos buscando las cosas eternas, estamos buscando la ciudad, la Jerusalén. Estamos buscando al arquitecto, al dueño, al constructor, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí viene tu bendición. Empieza a descender, Señor, por el Espíritu, porque es el canal. Por el Espíritu recibirás los milagros. Por el Espíritu romperás las cadenas. Dios Todopoderoso, porque una palabra de Elías que estaba en el Espíritu, dice la palabra, aumentó la herida de la viuda. Una palabra, no había necesidad de sembrar, ni cosechar, ni moler. Una palabra de Elías que estaba en el Espíritu aumentó el aceite de la viuda. Señor, en el nombre de Jesús, Amaya, Ramakaya, Señor, como Ezequías, una palabra de Isaías sanó al enfermo, al que estaba enfermo de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una palabra, Señor, de gloria y de gracia, redimió, Padre Santo, Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo, nuestras vidas. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y los que están en el Espíritu tendrán nuevas fuerzas como el águila. Amén. Caminarán y no se cansarán. No abandonarán la obra de Dios. No abortarán la visión, el sueño que tiene en su vida. Va a crecer y va a nacer. Les saludamos con el amor de Cristo a todos los del Facebook. Amén. Y un abrazo. Y hasta el próximo culto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.